Perfecto. Hoy día vamos a continuar con otro tipo de estructura no lineal. Otra estructura muy importante que la utilizan varios programas que son muy utilizados prácticamente por todos. Ya lo vamos a ver cuáles son esos tipos de programas que lo utiliza esta estructura que se llaman grafos. El uso de los grafos están utilizados por lo que casi todos hacemos uso en un momento determinado, que son los mapas y las georreferencias. Cuando nosotros buscamos un origen y hasta dónde queremos llegar, pues justamente eso al mapa le decimos, quiero salir de A y quiero llegar a B. El Google Maps, uno de los más utilizados, no el único, pero el más utilizado, me traza la ruta más corta, pero dándome también otras rutas que yo pueda seguir. Todo esto es gracias a los grafos. Cada uno de estos puntos que se logran ver tienen un nombre dentro de los grafos. Justamente, aunque ya lo vamos a ver, pero se llaman vértices. En otro lugar, en otro tipo de programas de software que también lo utilizan, u otra rama donde también lo utilizan, es en las telecomunicaciones. Siempre las telecomunicaciones, aunque están conectadas por todos lados, siempre van a buscar el camino más corto para conectarse. Aparte de usar los grafos, por supuesto, usan otros algoritmos, pero los grafos son los que nos dan la pauta para poder encontrar un camino o varios caminos hacia ese nodo y por ende también me dice cuál es el camino más corto. ¿Por qué en las redes aún así es más útil que me dé todos los caminos, así sea el más largo? Es porque en un momento determinado se puede cortar y entonces buscará otro camino, que aunque sea más largo, pero me permite llegar a las antenas para que así no se corten las comunicaciones. Otro punto, otro lugar más donde se usan los grafos es en astronomía, donde trazan las distancias que hay entre una estrella y otra estrella. También en astronomía usan los grafos. Los grafos son muy útiles, como lo han logrado notar, eh, para nuestro estudio prácticamente lo hemos utilizado en los mapas y quienes les gustan mucho de redes también se usan en las telecomunicaciones. La astronomía, pues bueno, pero también es importante que ahí se utilizan los grafos. ¿Qué son los grafos? Justamente es eso que estuvimos viendo. Permite relacionar eh, entre diferentes objetos. Se relacionan entre diferentes objetos de manera arbitraria. ¿Manera arbitraria por qué? Porque pueden darme varios caminos para llegar de un punto a otro. Un grafo, en manera de una fórmula, es G, que significa gráfico, es igual a B, que significa vértices o nodos, y A, que significan arcos o aristas. Los arcos o aristas que vamos a ver más luego son las líneas que lo unen un vértice con otro. Cada arista es el par UW, donde U es el vértice o el nodo inicial u origen y la W es el vértice destino. Como ya les dije en el ejercicio anterior, el Google Maps y todo lo que tiene que ver con georreferencia usan estos grafos. Cuando, o prácticamente, a lo mejor si han viajado, ahora último, casi siempre, ustedes no conocen un determinado lugar y justamente pues hacen funcionar el Google Maps. Y eso nos va a llegar y nos guía entre un punto y otro. Pero a lo mejor internamente, no sé, a muchos les ha interesado saber cómo funciona el Google Maps, cuál es la base inicial del Google Maps. Y justamente la base del Google Maps es justamente esto, los grafos. Cada punto, cada punto, ya sea origen o destino, se llaman vértices o nodos, cada uno de estos. Normalmente,
Normalmente se usa la palabra vértice. Nodo es muy poco se lo utiliza, más el nodo está identificado como para los árboles, como para no confundirnos, pero igual es un nodo. Pero lo vamos a tratar más como vértices. Y los caminos que unen esos vértices se llaman aristas, se llaman caminos o también se saben llamar arco. Entonces, cuando hablemos de arista, camino o arco, sabremos que estamos tratando sobre la misma situación. De los grafos hay tres tipos de grafos. Tres tipos de grafos, no, dos tipos de grafos. Ya le voy a decir por qué esto de que dos o tres. Dos tipos de grafos. Uno, que es el grafo no dirigido. El grafo no dirigido está unido, los dos vértices están unidos por una arista, pero esta arista no tienen una dirección. Significa que entre los dos vértices, el mismo camino de ida es el mismo camino de regreso. Exactamente esto. Tanto de A a C y de C a A es el mismo camino de ida y regreso. Un grafo dirigido, pero un grafo no dirigido, solo me da una ruta de ida y una ruta de regreso. Por ejemplo, de Puerto Viejo a Guayaquil, al no tener flechas, estamos diciendo que ese mismo camino es de Guayaquil a Puerto Viejo. De Puerto Viejo a Cuenca es el mismo camino de regreso de Cuenca a Puerto Viejo. No nos da otro camino de regreso, o más corto o más largo, pero no me da otro tipo de camino. Simplemente me da el mismo camino. Eso es un grafo no dirigido y siempre se lo representa por una línea recta, sin flechas, sin flechas entre los dos vértices. El otro grafo es un grafo dirigido, también se sabe llamar digrafo. En cambio, este grafo ya tiene una dirección, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero ya tiene una flecha que me dice que en ese caso puede ser que nomás tenga una dirección. Eso me significa que de ahí hacia allá solo hay una dirección. ¿Dónde se puede usar a lo mejor una sola dirección? Cuando es una calle de una vía. Cuando es una calle de una vía, se utiliza un grafo dirigido, pero en un solo sentido. Pero si fuera una calle de doble vía o una carretera bastante larga, ya me tendría que tener las flechas de regreso y de ida. Y puede ser que me muestre dos o tres caminos diferentes. La forma de representar un grafo dirigido es de esta manera. Entre el origen y el destino me lo marca una flecha. ¿Qué significa? Que de U se puede ir a W, pero como no tiene la flecha de regreso, quiere decir que de W no se puede ir a U. Podríamos encontrar una doble flecha, entonces ahí sí sería de ida y vuelta. Pero esto es una forma de representar un grafo dirigido. Aquí tenemos, es en un solo sentido, por ejemplo, para darnos la vuelta y regresar al mismo destino, suponiendo, de Puerto Viejo a Guayaquil no podríamos regresar. Para regresar tendríamos que ir a Cuenca y de Cuenca regresar a Puerto Viejo. Por un ejemplo, ¿no? A Esmeralda, un solo sentido. Esto es un grafo dirigido que ya tiene una flecha, ya tiene un sentido. Por ejemplo, también podríamos verlo, la diferencia con una escalera eléctrica y una escalera normal. La escalera eléctrica, ¿qué tipo de grafo creen ustedes que es? Una escalera eléctrica, ¿qué tipo de grafo es para ustedes? Un gráfico, exacto, es un grafo dirigido, pero ¿en cuántos sentidos? ¿En cuántos sentidos sería una escalera eléctrica? ¿En cuántos sentidos la escalera eléctrica nos lleva? En uno solo. Entonces es un grafo dirigido en un solo sentido. No tiene ida, perdón, o tiene ida o tiene regreso, pero no tiene los dos. A diferencia de una escalera normal, que la misma escalera nos lleva hacia arriba o la misma escalera nos lleva hacia abajo. Entonces se usa ahí un grafo no dirigido. Por el mismo camino que subimos, es por el mismo camino que bajamos. Entonces, esos eran los dos tipos de grafos, de grafos que existen. Más adelante vamos a ver por qué es que yo le dije que había un tercer grafo. Ya le voy a decir por qué. Pero antes de eso, veamos qué es un camino. Recuerden qué es un camino. Es una arista o también llamado arco. Un camino es una secuencia de vértices dentro de un grafo.
tal que existe una arista entre cada vértice y el siguiente. Es decir, entre dos vértices va a haber una arista que los una. Claro, si están unidos los dos, estos dos vértices están conectados. Por supuesto que si no hay un vértice entre los dos nodos, significa que no hay un camino directo entre ellos. Puede ser que a lo mejor o se vaya por otro lado, o a lo mejor, digamos, vía terrestre no se puede conectar con ese camino. Por ejemplo, podríamos decir cualquier parte del país con Galápagos. Hacia allá no nos va a marcar ningún camino. Tendríamos que ir por medio aéreo o por medio de barco. Entonces, esto es los caminos. Observen que de Puerto Viejo a Guayaquil hay camino, ida y vuelta, Guayaquil a Cuenca hay camino, ida y vuelta, pero ninguno de ellos se nos une con Ambato. Entre Ambato y Napo sí hay un camino. Entonces, esto que está aquí es el camino que une dos vértices, y esto es estar conectados. Esto y esto y esto están conectados, pero Ambato no está conectado con Puerto Viejo, ni con Cuenca, ni con Guayaquil. Por ejemplo, esto es, el camino 1 está dado como es un grafo no dirigido, es Puerto Viejo, Guayaquil, Cuenca, o Cuenca, Guayaquil, Puerto Viejo. Un camino 2 es Ambato, Napo, o también tendríamos que sacar un camino 3, 4, Napo, Ambato. ¿Por qué? Porque es no dirigido. El mismo camino que nos lleva de ida nos trae de regreso. Y justamente aquí vamos a ver ese tercer tipo de grafo que se puede usar tanto con el dirigido como el no dirigido. Por eso no lo clasifico como un tercero, sino más bien una utilidad que hay para esos dos grafos, que es justamente lo que se llama peso. El peso es la distancia que hay entre un vértice a otro. A eso se le llama peso. Por ejemplo, suponiendo que de Puerto Viejo a Guayaquil hay 20 millas, por decir una cosa, ese es el peso, la distancia que hay entre un nodo a otro. La distancia que hay de Guayaquil a Cuenca son 25 millas, la distancia que hay de Cuenca a Puerto Viejo son 30 millas, de Puerto Viejo a Esmeraldas hay 50 millas. Entonces, el peso se refiere a la distancia que hay entre un nodo u otro. A eso se le llama peso. Y este peso puede ser usado tanto como para un grafo dirigido como para un grafo no dirigido. Pero esto es el peso, la distancia que hay entre un vértice y otro. Pero nosotros esto no lo podemos ingresar al computador de esta manera. El computador no lo puede entender. O sea, ¿cómo hacemos para introducir esta situación? Y es justamente ahí que vamos a hacer uso de algo que se llama la matriz de adyacencia. Es una matriz normal. Ustedes ya han visto qué es una matriz. Una matriz puede tener filas y puede tener columnas. Justamente en la matriz de adyacencia se forman, dependiendo del número de vértices, 1, 2, 3, 4, 5, significa que usted va a formar una matriz de adyacencia de 5 por 5. Si tuviera 7 nodos, por decir 7 ciudades, pues entonces la matriz será de 7 por 7. Para este ejemplo, vamos a marcar, para poder entender bien cómo es que se llena esta matriz que está aquí, a cada vértice le di un número, ¿sí? Un número que podría haber hecho uso también de la letra, pero para mejor entendimiento les voy a poner un número. Estos números que están aquí son los números que tenemos aquí, ¿ves? Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre cuando se da con la misma ciudad, es decir, en otras palabras, con el mismo número, siempre se va a poner 0. Cuando se da la intersección con el mismo valor, se va a poner 0. Observen, con el mismo valor. Claro, si yo estoy aquí del 1 para llegar al 1, no me tengo que mover, tengo que estar aquí mismo. Entonces, del 1 al 1, 0. Tengo una intersección del 1 al 2. Cuando es una intersección del 1 al 2, yo le pongo un 1. Cuando no hay intersección, le pongo 0. Del 1 al 2. Del 1 al 3 también tenemos una intersección. Le pongo 1. Del 1 al 4. Del 1 al 4 no tenemos intersección, ¿ves? Por lo tanto, le pongo 0. Del 1 al 5. Del 1 al 5 no tengo intersección, ¿ves?
No tengo camino al 5. Ahora vamos con el 2. El 2. Del 2 al 1, yo tengo camino, ¿ves? Que me lleva aquí. La flecha así me lo indica. Del 2 al 2, nuevamente, no tengo. Simplemente yo le pongo 0. Del 2 al 3, del 2 al 3 sí tengo, ¿ves? Tengo camino, ¿ves? La flecha me indica. Del 2 al 4 no tengo, del 2 al 5 no tengo. De esa forma es que usted que debe llenar la matriz de adyacencia. Esta matriz es muy importante porque es prácticamente con la que le vamos a ingresar al computador. Y en base a la matriz que le vamos a enviar, es que me podrá decir cuál es el camino más corto, por ejemplo, para llegar del 1 al 3. Del 1 al 3 no me va a llevar por acá y no me va a llevar por acá, sino es que me va a decir que el camino más corto del 1 al 3 no es 1, 2, 3, sino el camino más corto será del 1 al 3. O quisiera ir, por ejemplo, del 1 al 4, pues me va a decir, no, del 1 al 4 no hay camino, no podemos llegar del 1 al 4, no podemos llegar del 1 al 4. Entonces, repito, esta matriz es muy importante. Y ojo, siempre la matriz, la diagonal principal siempre será 0. Ustedes pueden llenar aquí, poner ciudades, poner ciudades, poner ciudades, poner ciudades y hacer conexiones. Si puedo llegar directo, por aquí, por allá y poner las distancias. Y es como usa el Google Maps esta situación para determinar cuál es el camino más corto o el más largo, o cuáles son todos los caminos que me llegan hacia allá. Perfecto. En base a esa matriz de adyacencia, la tenemos que transformar a una matriz de pesos. Recuerden que el peso es la distancia que hay entre un vértice y otro. Aquí he hecho un ejemplo donde tengo varios vértices y donde he trazado las aristas, los caminos, y le he puesto las direcciones. Entonces, en base de esto, yo tengo que formar mi matriz de peso, que se basa en mi matriz de adyacencia. Pero aquí viene la situación. Mientras aquí poníamos 0, en caso de que fuera al mismo nodo, pues bien, en la matriz de peso también. La diferencia es que al no tener camino del 1 al 4, ya no le vamos a poner 0. Ahí va a estar la diferencia. Observen. Tenemos aquí los vértices, los 6 vértices y los 6 vértices. Una matriz de 6 por 6. La diagonal principal siempre va a ser 0. Bien, entre el vértice 1 y el vértice 2 tenemos un peso de 3 o una distancia de 3, kilómetros, millas, lo que sea, pero tenemos 3. Entre el vértice 1 y el vértice 4, vértice 1 y vértice, perdón, así, vértice 1 y vértice 3. Vértice 1 y vértice 3, mire, tenemos 4. Entre el vértice 1 y el vértice 4, aquí está el 1, aquí está el 4, no tenemos nada, ¿ves? Cuando no se tiene una distancia, ya no se le va a poner 0, sino que se le va a poner infinito. Pero bien, como esto que está aquí, esto que está aquí, tenemos que ingresarlo al computador, nosotros no podemos poner esto infinito. ¿Qué tendríamos que hacer uso? Hacer uso de un número bastante grande. Por ejemplo, vía terrestre, no hay una distancia, qué sé yo, de 100.000 kilómetros, o a lo mejor de 1.000.000 de kilómetros. Entonces, yo al infinito le voy a poner un valor que no va a existir. A lo mejor le voy a poner 10 millones, por decir. 10 millones, porque repito, esto como infinito no lo puedo ingresar. Yo tengo que adoptar un valor que me represente el infinito. Internamente yo le voy a poner a lo mejor 10 millones. Ese 10 millones me va a representar el infinito. ¿Qué me va a decir 10 millones? Que no existe un camino directo entre el B al 4. Claro, pero si yo le digo, dígame cuál es el camino que hay entre el B1 hasta B4, directo no hay. Pues aquí viene y dice, a ver, B1 a B3, a B2, de B2 a B5 y de B5 a B4. Sí, pero sumará los pesos. 5 y 3, 8 y 7, 15. Perfecto. Pero también hay otro camino. De B1 a B5, que tiene 8,
y de B5 a B4 que tiene 7. Si yo lo sumo, también tiene 15. Bueno, están igualitos, pero hay otro camino más. De B1 a B3, 4, de B3 a B5, 7, y de B5 a B4, 14. Significa que el camino más corto será entre B1, B3, B5 y B4. De eso se trata los grafos, de darme los caminos, de todos los caminos y adicionalmente darme cuál es el camino más corto de llegar a un punto a otro. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de irnos a implementar este programa? Ah, por cierto, en las diapositivas que les subí está mucho más extenso porque ustedes tienen que leer, tienen que ver todo eso, pero aquí he resumido lo que hemos tenido en las diapositivas. Pero hay cosas que no le explico aquí, pero la voy a hacer dentro del programa que vamos a hacer. Pero siempre es bueno que ustedes revisen esas diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí antes de irnos a la implementación? A lo mejor si no entienden bien cómo armar una matriz de peso, porque repito, la matriz de peso es la que necesitamos para ingresar al computador, no esto. Esto es lo que tenemos, el mapa, suponiendo que esto es un mapa. Este mapa lo hemos hecho en una matriz de peso. Y esta matriz de pesos es la que nosotros vamos a subir, vamos a ingresar al computador. Esa matriz de peso viene de una matriz de adyacencia. Mantiene la diagonal principal en 0, solo que hemos cambiado estos valores de 0 por valores de infinito, pero la diagonal principal sigue siendo 0. Por eso esto es una matriz de adyacencia de pesos. Bien, ¿alguna duda hasta ahí antes de irnos a la implementación del código, que es un poquito extenso? Realmente existen 2 o 3 tipos de algoritmos, pueden haber más, pero hay 2 o 3 principales que me permiten hacer los recorridos para encontrar los caminos más cortos, que es el algoritmo de Floyd, el algoritmo de Dijkstra, que son los dos más conocidos. Yo les voy hoy día vamos a implementar el algoritmo de Floyd, pero yo les voy a subir el algoritmo de Dijkstra, que es más corto, pero van a ver ustedes, después que hagan correr y hagan correr el otro, para que se den cuenta cuál de los dos es más eficiente. Es más, en el Google Maps no usa un solo algoritmo. Eso es un programa sumamente inteligente que sabe cuándo aplicar uno y cuándo aplicar el otro. Entonces, y puede ser que tenga otros algoritmos más. No siempre se le aplica un solo algoritmo. Pero vamos a ver cómo funciona el de Floyd, cómo funciona el del Dijkstra. Hoy vamos a hacer el de Floyd y les voy a subir para que ustedes, ya ahí está todo el de Dijkstra, para que lo hagan correr y se pongan a comparar de los dos cuál me da la mejor. En unos casos me puede dar un mejor camino y a lo mejor en otro caso el otro me da un camino más óptimo. Bien, ¿tenemos alguna pregunta antes de empezar, antes de irnos al programa en sí? Que el de Floyd es un poquito más extenso, el del Dijkstra es un poquito más corto. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de empezar? Perfecto. Este que está aquí es el que yo les voy a subir. Este no lo vamos a hacer. Este es un poquito más corto. Este es el de Dijkstra. Pero este ahorita no lo vamos a hacer. Yo se los voy a subir. Vamos a hacer el de Floyd, que es un poquito más extenso. Repito, ya serán ustedes cuando definan cuál de los dos sería el más óptimo para determinadas situaciones. Perfecto. Vamos a empezar entonces a diseñar nuestro algoritmo. Vamos a crearlo. Vamos a ponerle aquí grafo, algoritmo de Floyd. De Floyd. Ya. Bien. Vamos, esto por ahora no lo vamos a utilizar. Ya verán ustedes si aquí documentan. La mala costumbre que tenemos los programadores es que casi nunca hacemos uso de la documentación cuando realmente es muy necesaria esta documentación. Perfecto. Tenemos grafo. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Perfecto.
Pero aquí es nuestro programa principal. Vamos a hacer todos los métodos en otro Java class. Le vamos a poner caminos mínimos. Caminos mínimos. Vamos a empezar un poquito más extenso, pero bueno, tenemos que hacerlo. Bien, vamos a hacer aquí métodos para determinar. Ay, caramba, ¿qué pasó? Métodos para determinar todos los caminos, algoritmo de Floyd. Vamos a declarar, perdón, vamos a crear nuestro método que nos va a devolver una cadena, y esa es la cadena que vamos a ver ya en el reporte que me diga el camino que para llegar del 1 al 5 tome 1, 3, 2, 1, 3, 2 y 5, por ejemplo. Eso es lo que vamos aquí a obtener. Public string algoritmo Floyd. Lo que tienen que enviarme es la matriz. Es la matriz. La matriz de peso es la que me van a enviar. ¿Qué nombre le voy a poner? Bueno, vamos a ponerle un nombre aquí. Ustedes le pueden poner cualquier nombre a su vector, cualquier nombre. Y voy a declarar entonces unas variables. Una de ellas es el vértice. Lo voy a declarar una variable que se llame vértice, donde voy a guardar todos los vértices. ¿Qué voy a tener aquí? Toda la longitud que tenga mi vector. Ay, perdón, aquí no. Ahí, perfecto. Aquí falta algo. No lo tenemos bien. A ver, perfecto. Entonces, declaro esa para obtener la cantidad de vértices que yo tengo en la matriz. Y aquí es mi matriz de adyacencia. Mi matriz de adyacencia. ¿Qué es lo que va a tener mi matriz de adyacencia? Todo lo que me envíen en este vector. Lo voy a guardar aquí en la matriz de adyacencia. Lo voy a guardar aquí. Vamos a declarar una cadena que es justamente la que me van a devolver a mí, donde yo voy a tener aquí en esta cadena todos los caminos que me llevan de un punto a otro. Entonces, string, caminos, new, string. ¿Y cuál va a ser la dimensión? Justamente esta longitud. Si es de 7, de 7 por 7. ¿Para qué sirve este? Guarda todos, guarda todos los caminos. Listo, guardamos todos los caminos. Vamos a declarar una matriz igual como esta, pero auxiliar, para guardar ahí caminos auxiliares que una vez que yo ya tenga todo el camino completo, se lo voy a poner en caminos, pero primero lo voy a poner en este vector que va a ser igualito, tiene la misma dimensión, caminos recorridos, perdón, caminos auxiliares, caminos auxiliares, que prácticamente va a tener la misma dimensión que este. Lo que voy a hacer aquí es guardar los caminos antes de ser guardados aquí. String, camino recorrido, va a ser igual. Vamos a empezar esto en espacios en blanco, porque aquí vamos a ir acumulando el camino. Vamos a usar una variable cadena. Y otra que a lo mejor le pongamos, a veces se nos escapan los nombres y ponemos unos nombres, pero bueno,
Recuerden que es una mala práctica poner nombres por poner, pero bueno, caminos, caminitos, prácticamente me está diciendo lo mismo. Y vamos a usar unas variables para recorrer la matriz. Y, coma J. Y si por si acaso queremos recorrer algo adicional, esto van a ser los índices. Y vamos a definir ciertas variables temporales porque vamos a estar haciendo unos cambios entre una y otra posición de la matriz. Y tenemos que guardarlos para que no se nos pierdan en variables temporales. Bien, vamos a poner temporal 1, temporal 2, temporal 3, temporal 4 y mínimo. Este mínimo es en cambio el que me va a guardar el que tiene el camino mínimo para llegar de un lugar a otro. Voy a poner aquí, camino mínimo. Ajá. Camino mínimo. Listo. Ahora, tenemos que inicializar nuestras matrices. Vamos a inicializar por ahora todo en blanco. Vamos a inicializar nuestras matrices. For y cambio aquí no. Tendría que ser menor a vértices. Listo. Pero en vértices. Listo. ¿Qué me dice aquí? Ah, ya está definido. No hace falta definirlo aquí. Listo. Vamos con la J. También. Con esto lo que vamos a llenar vamos a llenar es la matriz. Las dos matrices que estamos usando. Caminos de I, J. Como es string, voy a llenar en blanco. Y también caminos auxiliares, lo mismo. I, J, a blanco. Caminos auxiliares. Caminos auxiliares. ¿Cómo le pondríamos? Auxiliar. Ahora pongamos camino auxiliar. Camino auxiliar. Bueno, camino auxiliar. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Este está aquí. Ah, me falta uno. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Ese, no está de más. Ahí está. Bien, entonces lo que hacemos es simplemente inicializar nuestros vectores. Lo inicializamos en blanco para que no tenga basura y nos evitamos así de que vayamos a tener un error más adelante. Bien, vamos entonces a empezar a recorrer y empezar a calcular las distancias y toda esa situación. For K, vamos a hacer uso de K. Lo mismo, vértices. Aquí, pero nos falta. Vamos ahora a hacer el otro for. Vamos a hacer el de J. Vamos a empezar con I, para hacer igual, orden de arriba igual. 0 y vértices y más. Y J, listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es intercambiar haciendo uso de los datos temporales. Entonces, temporal 1, temporal 1 es igual a matriz, un poquito largo, a veces los nombres les pongo, me toca copiar. Matriz adyacencia y J. Temporal 2 es lo mismo, pero con otros índices, con I y K.
Lo importante, lo bueno de esto, a veces por falta de tiempo, tendríamos que ir haciéndolo ejecutar paso a paso para que ustedes o todos podamos observar qué es exactamente lo que está haciendo. Yo lo que voy a hacer es el programa que funcione y después ustedes ya en sus casas con mayor tranquilidad se ponen a analizar haciendo o las pruebas de escritorio, que eso es importantísimo, aunque a veces uno no le pone atención a las pruebas de escritorio, pero es muy importante para poder hacer la secuencia y saber qué es lo que está haciendo cada una de estas instrucciones que está aquí. Bien, temporal 4. Vamos a copiar la misma de K, J. Vamos a pasar esos valores aquí. Pero recuerden que estamos trabajando en la misma matriz. Solo estamos guardando ciertos valores en cada uno de estos temporal. Bien, este es temporal 3. Bien, temporal 4. Caramba, ¿qué pasó? Temporal 4. Vamos a sumar lo que tenga temporal 2 más temporal 3. Ahora aquí, justamente aquí es donde va a encontrar al mínimo. Es decir, la distancia mínima que hay entre uno y otro punto. Mínimo es igual. Y vamos a hacer uso de una función matemática que ya nos ayuda a encontrar el mínimo que hay entre dos, tres determinados valores. Entonces voy a usar mat.min. ¿Entre qué? Entre temporal 1, que es el que tenemos aquí, y temporal 4. Y temporal 4. Entonces, ahí vamos a encontrar el mínimo. Vamos a encontrar el mínimo. Vamos a hacer unas condiciones ahora, para ahora poner, guardar en el string el camino que vamos encontrando, lo vamos ahora a poner aquí. If temporal 1 es diferente de temporal 4. Ahora, ¿por qué hacemos esta pregunta? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Por esto. Por este cero que está aquí. No debe haber un cero para hacer lo que voy a hacer aquí. No debe haber un cero para hacer lo que voy a hacer aquí. A ver, sigamos entonces. If mínimo, que lo tengo aquí, es igual a temporal 4. ¿Qué quiere decir? Que ese que está ahí es el camino más corto. Entonces, camino recorrido, donde vamos a guardar, eso, vamos a empezarlo primero con blanco, y vamos a hacer uso de caminos auxiliares para guardar lo que tenga acá, más esto. A ver, vamos a ver, caminos auxiliares, ¿qué nos dice aquí? Caminos auxiliares, otra vez me equivoqué. Caminos, caramba, auxiliares, ahí está. Caminos auxiliares. Caminos, y voy a guardar aquí en este string esa cadena que encontré. Esto de ponerle espacio solamente para poder hacer una buena presentación de lo que va a aparecerle al usuario. Camino de IJ va a ser igual. Camino R va a ser una función que ya la vamos a hacer. Que vamos a enviarle aquí. Vamos a enviarle 4 parámetros. Y K, vamos a enviar todo el vector caminos auxiliares. Y vamos a enviar también camino recorrido. Recuerden que vamos a tener que encontrar dos cosas.
los caminos recorridos y adicionalmente el camino más corto. Caminos recorridos, más K más 1. Bien, camino R aún no lo tenemos. Camino R no lo tenemos. A ver, este. Cierra este. Esta cierra esta. Matriz. Cuando ya regrese, adyacencia de I, J, como mínimo, que está aquí, es de tipo entero, y nosotros lo queremos, no es que lo queremos, de hecho puede llegar un valor, repito, yo el valor infinito lo voy a hacer un valor muy grande, repito, 10 millones, que a lo mejor int no lo soporta, por lo tanto tenemos que hacer lo que se llama un cast, convertir ese int a long, para que me soporte ese valor, long. ¿De cuál? De mínimo. Esto es lo que se llama cast, transformar de un tipo de datos a otro tipo de datos, ¿ya? Bien, vamos a ver cómo queda esto. ¿Dónde estamos? Aquí. Bien, a ver, veamos este. Cierra este. Me cierra este. Y este. Ya, perfecto. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Agregamos el camino mínimo a la cadena. Repito, lo que vamos a presentar son cadenas, donde le va a decir el camino para llegar del 1 al 5 debe pasar por este y por este. Va a ser una cadena. Es para presentarlo como cadena y no se presente simplemente como valores, sino que lo va a poner como cadena. Bien, eso lo que voy a hacer es agregarlo. For i, for i igual a 0 y menor a vértices, punto y coma, y más, for, para recorrer la matriz, J, matriz de esos mínimos, porque aquí solamente voy a poner de los mínimos. Y aquí la voy a crear. Cadena es igual a cadena. Repito, cadena arriba la empezamos con la inicializamos en blanco. Esta me va a servir para mostrar la matriz que yo le estoy enviando. Sí, eso es lo que voy a hacer aquí, para que puedan observar o podamos observar los valores, la matriz de pesos que me han enviado. Entonces es igual a, vamos a ponerla así bien bonito, más matriz adyacencia y J más. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí, lo que simplemente no es obligación, pero para poderlo observar, es para poder ver la matriz que me han enviado. Justamente como una matriz de pesos. Es decir, esta matriz la voy a ver, los números tal como están aquí, pero esto que dice infinito, yo le voy a poner 10 millones. Es un valor que no va a existir, entonces esto para mí es un infinito. Puede ser 100 millones, ustedes ya le ponen el valor que para ustedes significa infinito. A ver, aquí. Cadena, entonces voy a concatenar cadena porque cada vez que haga esto, aquí va a tener un dato y ese dato lo quiero concatenar aquí mismo a cadena. Cadena más. ¿Qué pasa? Que no le pongo este contra la n. La cadena se me va a ir totalmente de largo y a lo mejor no se me presenta. No, que a lo mejor no, yo lo quiero ver como en forma de matriz. Es decir, la primera fila, la segunda fila, la tercera fila. Si no le pongo esto, me va a aparecer todo una sola. Para eso hago esto. Perfecto, aquí.
Esto de aquí es, voy a poner esto para separar. Y aquí es donde voy a hacer prácticamente eso de demostrar eh, los caminos. Aquí voy a mostrar los caminos. Entonces, for y acá me faltó algo. No, sí, aquí me faltó algo. Vértices. Listo. Voy a trabajar con la matriz. J, J, J. Perfecto. If matriz adyacencia de I, J es diferente. Yo tengo que solamente tomar los pesos de la matriz de adyacencia que sean diferentes de infinito. Por lo tanto, aquí voy a preguntar eso. Si el valor que está guardado ahí en esa matriz, en esa matriz, es diferente de, voy a ponerle 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. Ya, ese es el valor que para mí me va a representar infinito. Ese es el valor que a mí me va a representar infinito. Si es diferente, va a ser lo siguiente. Si es igual, no lo va a tomar en cuenta. La siguiente pregunta que va a hacer es justamente esta de acá. Entonces, la primera que hace es por que sea diferente. Este es diferente, sí, va a ser entonces lo que tiene que hacer. Pero la siguiente pregunta ¿es diferente de 0? Si es diferente de 0, hace lo que tiene que hacer. Pero si es igual a 0, no, porque no voy a marcar de B1 a B1, sino es de B1 a B2, de B1 a B5, pero no de B1 a B1. Entonces, esto es lo siguiente que voy a preguntar aquí. Aquí. Vamos a ver. A ver. If caminos I J punto equals. ¿Qué le estoy preguntando aquí? Al ponerle si igual a ese espacio o a blanco, significa que ese espacio está vacío. Yo voy a hacer uso de ese espacio para guardar el camino. Y ahí voy a guardar una cadena un poquito extensa, pero es para que sea bien visible lo que quiero hacer. Caminitos más igual. Recuerden que ese caminito más igual es como yo poner aquí arriba esto que está aquí, como poner así. Ya eso ya lo saben ustedes. Cadena más igual. Ay, caramba, me quedé. Más igual. Entonces, esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Como aquí esto es un poquito corto, me era más sencillo escribirlo así. Pero este aquí es un poquito más extenso porque aquí voy a detallarle el camino, entonces voy a usarla de esta manera. A ver. D. Yo voy a usar son números del 1 al 3, del 2 al 4. Ustedes ya en sus casas pueden decir de Puerto Viejo a Guayaquil, de Puerto Viejo a Quito, de Puerto Viejo a Santo Domingo. Pero como estoy trabajando con valores, entonces yo lo voy a trabajar nomás con números. ¿Ya? Ustedes lo mejoran y lo van a poner con ciudades a lo mejor. Y más 1, porque y recuerde vale 0 y no tenemos 0. Tenemos el vector, tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? No tenemos 0. Más. Para darle la dirección, es decir, de ahí hacia dónde. Más. Voy a cerrar este paréntesis.
irse por, para indicarle cuál es el camino de ir de un lugar a otro. Irse por, es decir, de este a este punto, váyase por. Vamos a ver aquí. Y más 1, más. Voy a separarlos con una comita porque puede ser vaya por el 1, siga el camino 1, 2, 3, 4. Pueden poner una comita, pueden poner un guión. Esto simplemente es para separarlo, ¿sí? Más. Ahí. J más 1. Simplemente le doy enter para no irme de largo toda esta línea. Por eso estoy dando enter para que lo podamos observar mejor. Más. Cerramos el paréntesis y damos un salto de línea. Entonces, esta es una cadena que se va a imprimir. Si no es que por ahora yo la voy a guardar en esta matriz, ¿sí? Bueno, no en esta matriz, perdón, en esta string, en esta variable string, la voy a guardar aquí. Bien, ahora, ¿qué pasa si esto es falso? ¿Qué quiere decir? Que ya encontré, ya hubo un primer camino. Esto es en caso de que recién no ha habido un camino previo, pero ahora, ¿qué pasa si ya hay un camino previo? Else. Caminitos. Prácticamente es lo mismo que está aquí, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a hacer un pequeño cambio de lo que está aquí. Voy a copiar esto y vamos a ver dónde está el cambio aquí. Justamente aquí. Aquí. ¿Qué quiere decir? Que ya ha habido un camino antes y voy a aumentarle ese camino. Caminos y J. Camino IJ. Camino IJ. A ver. Ahora no me equivoque por copiarlo. IJ. Coma. Más J. Más 1. Más. Más. A ver, aquí comenzamos a tener un errorcito por haber copiado y no haberlo hecho bien. O déjeme ver qué error tiene aquí. A ver, veamos qué error. Ah, ya. Aquí. Voy a grabar porque. Entonces, observen la diferencia. Esto en caso que yo recién no he tenido un camino. Recién voy a decir, por ejemplo, para llegar del 1 al 5 vaya por el 2, por el 3, por el 4. Entonces, recién encuentro 1,2. Pero ahora encontré otro más. 1, el que tiene 1,2,3. Otra vez por acá, ya no es igual y tengo que ir 1,2,3,4. ¿Sí? Este es cuando recién empiezo a tener el primer camino. Y este es cuando voy a hacer la secuencia de ese mismo camino que tengo que pasar por otros vértices. Bien, creo que esto es prácticamente una de las partes casi la más compleja. Veamos. Ahí. Ahí. Ahora vamos a poner el retorno. Porque esta nos permite, esta es una función que devuelve un string. Entonces, retornamos la matriz de caminos más cortos entre los diferentes vértices es. Para saltar a la siguiente línea, control la N, pero voy a continuar porque voy a enviarle más cosas. ¿Qué le tengo que enviar? Ahora tengo que enviarle la cadena. La cadena. Porque repito, es matriz. Aquí en cadena es lo que voy a guardar toda esta información. Cadena. Cadena más control la N. Ya, ese es el camino más corto. Pero ahora, los diferentes caminos más cortos entre vértices son.
la que tiene todos los caminos, es caminitos. Esta es la que tiene todos los caminos. Este es el camino, el que tiene el camino más corto, este, entre un vértice y otro. Y este es el que tiene todos los caminos recorridos. Bien, me parece... perdón. No tenemos errores. Aquí tenemos... nos falta camino R. Ya. Vamos a hacer esta última. Caminos R. Aquí. Sí. Aquí. Public. String. Caminos R. Son 4 parámetros que me envían. Los 2 primeros son para los índices. El siguiente me está enviando los caminos auxiliares, la matriz, y el siguiente es todos los caminos recorridos. Bien, entonces, in i, in j, o in k, cualquiera. Este vector es de tipo string. Caminos auxiliares, coma, puedo decir de largo, pero para que se vea mejor, string. Esta es una cadena, camino recorrido. Bien, entonces, este es un vector de tipo string y este es solo una cadena de tipo string. Bien, vamos a continuar. Ya falta poco. Caminos auxiliares de IK es igual a blanco. Si es igual a blanco, como aquí voy a hacer uso de recursividad, este va a ser el momento donde yo ya termino de hacer este recorrido. Por lo tanto, si es igual a blanco, yo regreso y simplemente para cumplir le devuelvo un retorno. Aquí, con else, caminos, otra vez, auxiliares. ¿Cómo está ahí arriba? Else, ¿este cuál es? Ya, else. Perfecto, else. Entonces aquí voy a hacer uso de la recursividad. ¿Qué voy a hacer? Simplemente, entre otras cosas, ese 9.999 que lo voy a enviar, lo voy a transformar en esta cantidad. Para ponerlo, para que ya no aparezca como 99999, que yo se lo voy a enviar, sino que aparezca como este valor. Else. Camino recorrido más igual. Aquí llamo a caminos R, nuevamente llamo a caminos R. Y voy a enviar el I. Caminos auxiliares es una caminos auxiliares. A ver, caminos auxiliares. Tenemos vamos a transformar a tipo integer, porque necesitamos enviarle en la siguiente, necesitamos enviarle una posición que lo tiene dentro de este de caminos auxiliares. Entonces lo voy a transformar integer punto parseIn camino, no es caminos recorridos, es caminos auxiliares de I K transformado, que viene de, es un tipo toString. toString. Y esto más 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un valor de 9.999, tengo que transformarlo a una cadena de caracteres, a un string, perdón, a un integer, lo pongo más 1 y después lo transformo otra vez a toString, para que tenga ese valor de, a ver si no me he equivocado. Creo que aquí va un paréntesis. Vamos a ver. A ver si no me he equivocado. Bueno, ya mismo lo vemos. A ver. Voy a bajar. No, voy a seguir haciendo. Ya mismo vemos si tenemos un error o no. Entonces ya tengo 2. Y tengo K. Me faltan 2 más.
Voy a ponerlo aquí abajo. Vamos a ver cómo nos va. A ver. Caminos caminos auxiliares, coma, camino recorrido. Déjenme un ratito aquí. Tengo un pequeño error. Pequeño error. ¿Qué dice aquí? Ah, me falta el punto y coma final ya. Más. Punto. Parse in. De caminos auxiliares. Lo mismo arriba, ¿no? A ver. Si tuve un error, pero ya lo vamos a ver. Tanto esto si nos hacemos caminos auxiliares. Caminos auxiliares. Y K. Punto. To string. Vamos un poquito más para acá. Más 1. A ver, aquí comenzamos con unos problemitas. Vamos a empezar a ver qué tenemos. Vamos a ver qué nos dice. A ver, camino recorrido. Camino recorrido. Caminos R. Caminos R. Un punto y coma, dice que nos falta. Vamos a ver. A ver. Integer parse in, caminos auxiliares. Caminos auxiliares. Este más 1. Parece que ahí estamos bien. A ver. Parece que ahí estamos bien. Ya veremos si no funciona. Vamos en recorrido. Tu string. Ya, coma. Caminos auxiliares. Coma. Camino recorrido más. Transformamos. Y le integer parse in. Caminos auxiliares. Y K, tu string más 1. Parece que nos faltó algo para cerrar esto. Voy a ponerlo acá abajo. A separarlo con una coma. Esta situación ya lo vamos a ver ya mismo cuando ejecutemos qué es lo que estamos haciendo con esto de ponerle esto que está aquí. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Bien. Y como punto final, return, camino recorrido. Parece que ahí no tenemos errores. Ya veremos el momento de hacerlo correr. Bien. Bueno, este es un algoritmo que, repito, como muchas veces le he dicho, no es que yo lo he hecho. Estos son algoritmos que usted lo encuentra en Internet. Pero lo importante es que sepan cómo funciona para en algún momento determinado adaptarlo a otro que ustedes tengan. Entonces, esto, igual el de Dijkstra que está aquí, también es uno que encontré en Internet, porque prácticamente ya son algoritmos hechos. No es que nosotros tenemos que hacerlo, ya son hechos. Si algún rato uno de nosotros nos inventamos un algoritmo, ya es muy diferente. Pero son algoritmos ya que ya están hechos, que ya están probados y que funcionan. Entonces estamos haciendo uso de eso. Lo que hacemos es entender qué es lo que hace y a ver dónde lo podemos aplicar. Bien, me voy al programa principal. Vamos al programa principal. Este no es. Este es una que también lo vamos a usar, pero eso no. Bien, ahora sí. Programa principal, perfecto, bien. A ver. Ay, Dios mío. Bien, entonces, lo primero que vamos a definir es justamente, ya para no escribir todo esto, yo ya lo escribí, y lo que voy a hacer es copiarlo, para no demorarnos mucho tiempo en esto. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí? Justamente esto, ¿ah? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Observen. 0, debe sacar esto aquí. Ahí. 0, observen que ahí está el 0, el 3, el 4. Y al infinito le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Sigue el 8 y 9. Este me indica el infinito a mí, ¿ves?
Entonces, lo que he hecho es enviar toda esta matriz de peso. Normalmente, todo esto se encuentra en una base de datos. Todas esas matrices de pesos que usa el Google Maps o todo el programa que usa esto de georreferencial, ya tienen esas matrices guardadas. Son grandes, inmensas matrices que se tienen guardadas de distancias, donde esos pesos son las distancias. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Una pequeña matriz, nada parecido a las grandes matrices que se tienen en Google Maps, pero la he hecho aquí. Pero esto es lo que utiliza prácticamente todo eso que vimos de Google Maps, de la astronomía, usan todo este tipo de matrices. Bien. Ahora bien, vamos a dónde estamos. Aquí. Aquí. Caminos mínimos que te va a hacer, voy a llamar el constructor. Voy a construir una variable que se llama caminos mínimos. Perdón, de caminos mínimos le voy a poner ruta. Va a ser igual a new. Pero sí, caminos mínimos ya. Va a ser igual a caminos mínimos. Entonces, para hacer uso de todo lo que está aquí en caminos mínimos, lo que hago es justamente esto, ¿sí? Que se vea bonito esto. Ahí, perfecto. Ahí. Listo. Y lo último que nos faltaría es imprimir. Ya hemos llamado y va a ser todo lo que está allá. So, print line, y voy a llamar ruta punto algoritmo de Floyd y le voy a enviar esto, la matriz. Bien, veamos si funciona como debería funcionar. Si no, nos toca revisar todo eso. Vamos a ver. Vamos a ver qué obtenemos como resultados. Comenzamos con errores. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver dónde tenemos. A ver. Si es que nos faltó algún valor. Vamos a ver. 0,34. Infinito, 8, infinito. Coma. Infinito, 0, infinito, infinito, 5, infinito. Por acá. Infinito, infinito, 0, infinito, 3, infinito. Vamos por acá. 3 infinitos, 1, 2, 3, un 0 y 2 infinitos. Vamos por acá. 1, 2, 3 infinitos, 7, 0, 3. Por acá. 3 infinitos, 2, 0. Bien, vamos a detener esto, a ver qué pasó. Y nos tenemos que ir a nuestro programa principal. Ya veremos qué nos ha pasado. A ver, vamos a ver. Ay, Dios. ¿Dónde estamos acá? A ver si en vez de ponerle... Aquí está. Ya sabía. Vértices. Eso. Creo que es eso. Vamos a ver. Perfecto, era eso. Bien, ¿cómo interpretamos? Voy a hacer esto más grande. ¿Cómo interpretamos esto? Primero, esto de aquí es mi matriz. ¿De qué está aquí? Mi matriz, ¿ves? 0, 3, 4, 12, 7, 10. ¿Este cuál es? ¿Cuál es este? Espérese. No, a ver, aquí parece que tenemos ya 0, 1 millón. Aquí tenemos un pequeño problemita, pero bueno. Quiero ver el recorrido. Veamos. Veamos, dice, aquí. Vamos a ver cómo. Ahí. A ver, vamos a ver. Mire, para irse del 1 al 2, claro, directo, 1 al 2. Para irse del 1 al 3, directo, 1 al 3. Para irse del 1 al 4, vamos a ver aquí un poquito más grande. Ahí creo que lo podemos. Vamos a ver.
Ahí. Para irse del 1 al 4, miren, 1 al 4, debe irse por 1, 3, 5 y 6 y 4, ¿ves? Aquí estamos mostrando todos los caminos, ¿sí? Todos los caminos. Veamos otro. Del 1 al 5, por ejemplo. Del 1 al 5, acá. Vamos a ver cuál coge del 1 al 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5, ¿ves? Aquí me faltó algo. Aquí no cerré el paréntesis. A ver, un ratito, para que se vea bien. No cerré el paréntesis. Ahí veamos. Ahí sí. Eso a veces, mire, eso es lo importante. Repito, no es que yo hice el programa, pero antes de enseñárselo a ustedes, yo tuve que revisarlo. Y es por eso que yo puedo de repente saber dónde puede haber un error y no hay un error. Si yo simplemente copio y pego y ejecuto y sale un error, lo quiero implementar en otro lado, no sabría cómo reparar ese problema. ¿Ya? Entonces, observen que la matriz, su diagonal siempre, su diagonal principal es 0, 0, 0, ¿ven? Su diagonal principal. Bien, entonces aquí, esto que está aquí es aplicando el algoritmo de Floyd. También tenemos para aplicar el algoritmo de Dijkstra. Yo lo voy a ejecutar, no lo voy a hacer porque eso se lo voy a dar para ustedes. Simplemente para que vean. Y yo quisiera hacer ahorita, por ejemplo, mire que de 1 al 4, vamos a ver si también Dijkstra me dice lo mismo. Del 1 al 4 se está yendo, del 1 al 4, mire, se está yendo. Del 1 al 4 se está yendo. Del 1 al 4, perdón, aquí. 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 6 y 4, ¿ves? A lo mejor el otro me puede decir que va por acá, va por aquí o va por aquí. Vamos a ver qué me dice Dijkstra. Bien, vamos a ver. Para eso voy a correr el de Dijkstra. Vamos a hacer justamente el del 1 al 4, ¿sí? Voy a correr el del Dijkstra. Voy a correr el de Dijkstra. Dijkstra este que está aquí. Voy a cerrar por ahora esto para no confundirme. Y el de Dijkstra. Esto lo cerramos. ¿Dónde está? Grafo. Este. Igual voy a abrir los dos para poder la clase también. Bien. Este, en cambio, tiene que para poner infinito le pone 999, 999. Es una forma de hacerlo. Ya todo depende de que usted le aumente otro, le quite. Ese es el problema de usted, el ponerle cómo identifica usted al infinito. Bien, en cambio me va a pedir que yo ingrese los datos. Eso lo voy a hacer ahora. Ingresa el número de nodos. Yo tengo 6 nodos. Tengo 6 nodos. Una matriz de 6 por 6. 1, 1 es 0. 1, 2, 3, 4. Este es infinito. 1, 2, 3. Este es 8. Y este es infinito. Listo. Veamos ahora el otro. Este es infinito. 2, 3. 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5. 1, 2, 3. Veamos el otro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este es 0. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Vamos al 4. Aquí es 1, 2, 3. Va al 0. Bien, vamos al 5. Son 3. 3 infinito. Un 7. Un 0. Y un 3. 6, 1. Son 3 infinitos. 1, 2, 3. Un 2. 1, 2, 3. Y un 0. Bien.
vamos a hacer, el de origen va a ser 1. 1, para que me muestre todos los caminos. Vamos a ver. Por ejemplo, mire, del 1 al 4, el costo mínimo es 14. Vamos a ver. El costo mínimo es 14. Veamos, del 1 al 4. A mí me había llevado el de Floyd, me había llevado por acá. Veamos, a ver, a lo mejor si me da lo mismo. 3 más 5, 8. 8 más 3, 11. A ver, 5, 11. 11, 12, 13. Miren, me lleva para acá con 13. Este me lleva con 14. ¿Qué camino escogió? Veamos. Este, ¿ves? 4 más 3, 7. Más 7, 14, ¿ves? Y lo bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Que este me recorre menos 1, 2, 3 y 4. No será el más, es el más óptimo donde yo recorro menos nodos. El de Floyd me lleva por más nodos. El recorrido es más, aunque es un poquito, digamos que es corto, pero me está llevando por mayores lugares. El de Distract, en cambio, me lleva al mismo lugar, pero con un menos recorrido de lugares. Entonces, ahí podríamos observar entre lo que es el Distract y lo que es el otro. Veamos este de 1 al 5. De 1 al 5. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Acá. Vamos a ver. Dice que el peso mínimo de esto es 7. 7. Del 1 al 5 puedo irme por aquí. Pero hay 8, ¿ves? Puedo irme por acá. También hay 8, ¿ves? Pero me puedo ir por acá, ¿ves? 4 más 3, 7, ¿ves? En este momento me recorrió el más óptimo, ¿ves? El que recorro en menos tiempo, ¿ves? Bien. Observen que ahí me dio el camino más corto. Veamos del 1 al 6. Del 1 al 6 es 10. Del 1 al 6. Del 1 al 6, acá. Me dio 10. Vamos a ver si me voy por acá. 3 y 5, 8 y 3, 11. Voy por acá. 8 y 7, 15, pero no tengo para irme para acá. No sirve. 4 y 3, 7 y 3, 10, ¿ves? Me dio el más óptimo, ¿ves? Entonces, esto es exactamente lo que hace. Por supuesto, en forma gráfica, pero esto es lo que hace cualquier, la que use esto de georreferencia, que eso lo hace, por supuesto, en forma gráfica. Pero aquí está funcionándonos. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar, y eso es lo que también voy a hacer yo, buscar un programa que ahora me represente esto en forma gráfica, que me lo dé de un vértice a otro, que me lo dé en forma gráfica. Eso es lo que me va a quedar a mí revisar. Y ojalá a usted también les nazca esa duda o esa afición de cómo hacer esto que está en forma de texto, cómo hacerlo para, para que me salga en forma gráfica. ¿Ya? Entonces, eso. Que el origen 1, yo aquí lo puedo cambiar por ciudad, que ese sea Puerto Viejo, que este sea Guayaquil, que este sea Puerto Viejo, que este sea, yo qué sé, Manta, no sé, cualquier cosa. Puedo hacerlo también por esto. Pero por ahora voy a trabajar con números y ya después voy a hacer que trabaje con ciudades. Pero voy a buscar uno que me permita hacer recorridos, así como encontré la del árbol que me presentó, no en consola, sino en formulario, que eso lo encontré. También voy a buscar uno que me permita hacer esto, pero gráficamente. Espero que les, más allá, es verdad que este aquí es mucho más corto, ¿ves? Mucho más corto el programa, mucho más corto, es mucho más corto que el de Floyd, pero cada uno tiene su ventaja y sus desventajas. Los programas de georreferencial usan 2, usan 3 o 4 para ver que cuál de los 2 o los 4 o 5 que usen le da una mejor, la más corta distancia entre uno o dos puntos. Esto también lo usan muchísimo cuando van a hacer entregas de encomienda para llegar de un punto a otro, cuál es el punto que más corto para llegar, para así ganar tiempo, ganar dinero también, en buscar rutas más cortas. Bien, jóvenes, este es lo que les quería mostrar hoy día sobre el asunto de los grafos. En el transcurso de
de la semana, ojalá me gustaría que ustedes también se pongan a buscar para que ya sea el de Dijkstra o ya sea el de Floyd, poder implementarlo de manera gráfica, que sería lo más óptimo de ya no verlo en consola, sino de manera gráfica. Por ahora vamos a quedar ahí. Que vayan, para que ustedes entonces puedan hacer este programa. El que les voy a enviar es el de Dijkstra. Ese sí se los voy a enviar, pero este, trabájenlo desde aquí, desde el video, detengan, avancen y comprueben de que les funciona correctamente. Si no tienen preguntas o dudas, jóvenes, vamos a quedar hasta ahí nomás. ¿Alguna pregunta, alguna duda?